alabar a Dios, dándole las gracias por su eterno amor. Te invitamos a disfrutar con tu familia, donde tú verás y escucharás la verdad de su palabra. Declaramos que tus ojos alumbrados están. Bienvenido a tu programa, renovando el entendimiento. Renovando el entendimiento. Y un saludo a esta teleaudiencia en todas partes del país y fuera del país también, que pronto estamos ya en YouTube para subir todos estos videos y los tengamos ya un poquito más amplio a nivel mundial. Pero aquí en el país los saludamos recibiendo que esta palabra que recibimos hoy, una palabra especial. Muy bien, vamos a compartir el tema de hoy, la maldición de la ley versus la bendición por fe. Maldición de la ley versus bendición por fe. Hay un contrastito ahí que lo vamos a ver, pero para que miremos primeramente las bendiciones de Dios, hay que entender cómo el pueblo estuvo antes en maldición. Había una maldición y esa maldición terminó, que es bien importante también saberlo. La gente piensa que hasta el día de hoy hay maldiciones, que las maldiciones son generacionales, por eso hay gente que hace liberaciones. Espíritu ancestral, dice, del más allá, porque piensa que se van heredando las maldiciones. No, las maldiciones fueron productos de la ley. Y el Señor habló que ya no había más maldición, pero se dio eso. Entonces, ¿qué era realmente lo que producía la maldición? Vamos a nuestro primer versículo de estudio, en Gálatas capítulo 3, versículo 10, vamos a comenzar con la palabra revelada al apóstol Pablo en Gálatas 3:10. Fíjense cómo Pablo les explica, ya Cristo ha muerto, no hay un dato histórico que diga cuándo comenzó la revelación después de la muerte de Cristo. No tenemos un dato. Quizás estos papelitos se escribieron, no se sabe, pero no se sabe. Cuando Dios levanta al apóstol Pablo después de su muerte, se aparece a Pablo, pero no hay dato cuántos años pasaron. Entonces Pablo es el que tiene la revelación del conocimiento que Dios le da, este conocimiento a Pablo para que lo plasme y quede escrito, para que haya una evidencia clara. Ante esta evidencia expuesta, entonces nosotros no tenemos nada más que someternos a lo escrito. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen, porque ellos dependían de las obras de la ley, están bajo maldición. Todos. Había un grupo que estaban dependiendo, porque todos, hay un grupo, parece que hay un grupo que no estaban ya dependiendo de las obras de la ley, que es el grupo que recibe la palabra, y recibe la palabra explicada por Pablo, y Pablo les explica que como la ley tuvo su final, ya no tenía que haber obras de la ley. Entonces, pero dice Pablo, pero todos los que dependan, o todos los que sigan dependiendo de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere. Era de permanecer, o sea, constante, no decir, ya guardé este día, ya no lo sigo. No, siga, sí, permanezca más, siga, dele continuidad a que usted tiene que estar manteniéndose bajo las obras de la ley. Entonces, el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, ¿para qué? Ahí estaba. Entonces, toda esta connotación de hacer, tiene que verlo usted y hacer una división que ocurrió todo en el viejo pacto. En el viejo pacto Dios le dio la ley a Moisés, escritas en el libro para hacerla. Y la gente tenía que permanecer firmemente en esas obras. Y entonces viene la explicación y dice Pablo, que vemos entonces que en todas esas obras de la ley, ni una de ellas trajo bendición. No había bendición ahí. Lo que había era
maldición. Maldición. No había bendición, sino que era maldición. Pero vamos a ver rápidamente en ese libro, porque me llamó la atención ayer en la tarde que estaba viendo, dice, todo lo que no, pero en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Vamos a ver entonces en el libro de la ley qué es lo que decía. Vamos a Deuteronomio, a ver estos primeros versículos del capítulo 28, solo unos poquitos nada más, porque eso está lleno de maldiciones. Estaban las bendiciones al que se portara bien, pero como nadie se portó bien, porque no, digo el Señor que no hubo uno que cumplió la ley. Y si no hubo alguien que cumpliera la ley, porque podía cumplir una parte de la ley, pues recuerda que lo que estaba escritas en el libro de la ley eran más de 600 mandamientos. ¿Y qué tal si cumplía 5, 8? Pero dice que tenía que cumplir, estar firme en todos. Porque si fallaba en uno, se hacía transgresor de todos, o como que no había cumplido ni uno. O sea, era estricto eso. Había maldición por todos lados en el antiguo pacto. Entonces, cuando no se diferencian estas cosas de lo que fue el antiguo pacto y el nuevo pacto que Dios establece con la casa de Israel y con la casa de Judá, establece otro pacto para tratar con ellos, la gente trae todavía hasta el día de hoy cosas del viejo pacto para ubicarlas ahora, y entonces tenemos a un pueblo que si eso lo mantienen, siguen así, siguen en la misma línea de la maldición. Mire cómo dice Deuteronomio 28 del 15 en adelante. Deuteronomio 28, 15, sí. Ahí estamos. 28, 15. Los anteriores son las que se portara bien una bendición. Pero dice él, vamos a leer estos, unos cuantos nada más. Pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas. Fíjate, vendrían todas estas maldiciones, y si no te apuras, te alcanza. Vendrán las maldiciones y te alcanzarán. O sea, en cualquier lado donde estuviera la maldición la alcanzaba. Versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusiste mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. El Señor traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Todavía no habían entrado al Canaán. Y aunque entren allá, siempre van a pasar en esa maldición. Pero miremos al 45, avancemos al 45, porque vienen las enfermedades, el 45. Mire, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Habrían todas estas maldiciones que Pablo habla en Galatas 3:10, en el libro de leyes escritas. Entonces les dice después Pablo a ellos, miren, si ustedes siguen bajo las obras de la ley, están bajo maldición todavía. Porque las obras de la ley no era la ley en sí, la ley era a través de obras. La ley era por medio de obras, mantenga eso, la ley era por medio de obras que decían. Y fíjense, para concluir, para que usted dé cuenta todo el viejo pacto que era, mire que el último versículo del viejo pacto termina con maldición. Curioso, Malaquías 4:6, para ver ese detallito. Es la última palabra del Antiguo Testamento, es una maldición. Mire qué curiosidad. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con. Siga corriendo y ahí no hay más viejos pactos. Entra Mateo después allí. La última palabra del Viejo Testamento es maldición. O sea, las obras de la ley traían maldición.
Entonces, Pablo dice que la ley ponía al creyente a vivir por obras. La ley. Pablo dice eso. Vamos a Gálatas capítulo 3, nuevamente el versículo 12. Gálatas capítulo 3, versículo 12. Mire cómo dice. Gálatas 3:12. ¿Qué era lo que producía la maldición? Las obras de la ley. Entonces Pablo dice en Gálatas 3:12. Pablo dice, y la ley no es de fe. Estaban las obras de la ley, pero esto es contrario a lo que es la fe, lo que Pablo va a exponer más adelante. Sino que dice, mire lo que decía la ley, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. En el viejo pacto se tenía que hacer para vivir por ellas. El que no las haga no podía vivir porque caía en maldición, y eso traía lo que habla el Viejo Testamento, mortandad, y los hería con todas las plagas habidas y por haber. El rescate, eso no fue así nomás, tuvo que haber un precio, se pagó un precio, y el precio de Jesucristo fue precio de sangre. Pagó precio de sangre para rescatarlos a ellos. ¿A quiénes rescató el Señor? A los que estaban viviendo y dependiendo de las obras de la ley. ¿Qué hizo Cristo? Hizo una redención, hizo un rescate, hizo una salvación, pagó un precio y los libró, los sacó de esa redención. Si Cristo hizo la redención de la maldición de la ley, quiere decir entonces que esa maldición que habían de la ley quedó terminada, quedó concluida. Quiere decir que no hay maldición ahora. No hay maldición, porque lo que producía la maldición eran las obras de la ley. ¿Y qué pasó entonces con la ley? O sea, ¿cómo hizo Cristo esa redención? ¿Cómo hizo Cristo esa redención? ¿Cómo quedaron todos? Vamos a verlo, lo que hizo entonces con la ley del Señor. Mateo, capítulo 5 y versículo 17, y lo leemos así como dice, y no como quiera que diga la gente que diga. Es como dice el versículo. Mateo 5, 17. El Señor dijo, no penséis, si ustedes estaban pensando en esto, no piensen eso. ¿Qué, Señor? Que yo he venido, porque ellos pensaban que Cristo venía a abrogar la ley, a eliminarla, a quitarla y a violentarla. No piensen eso. ¿Qué? Que yo no he venido a abrogar la ley, ni tampoco he venido a abrogar los profetas. No he venido para abrogar, sino he venido para cumplir. Entonces, ¿qué hace Cristo con la ley? La cumple. El único ser humano, hablando en términos humanos, porque Jesús fue 100% humano y 100% Dios. A esa expresión se le llama la hipóstasis. Significa 100% humano y 100% Dios. Sufrió como humano, lloró, le pegaba hambre, le pegaba sed como humano, pero era Dios. Lo que pasa es que en la labor de hacer redención de la ley, Él no escatimó a Dios como cosa que aferrarse. O sea, ahora estoy como humano, pero esta obra voy a hacer como Dios. No, humano. Dice que no se aferró a Dios, sino que se despojó de su deidad para vivir 100% como humano y hacer la redención. Entonces la ley la cumple humanamente, toda la ley, punto por punto. No hubo, ni lo habrá, un ser humano que cumpla la ley. Entonces, si solamente, atienda bien esto, si solamente Jesús fue un ser humano que cumplió la ley, ¿cuál sería el chiste, diríamos en estas palabras, que después de cumplirla la haya dejado otra vez? ¿Cuál sería el sentido? Si nadie la cumplió, Él la cumplió. Entonces, ¿cuál sería el propósito de cumplirla? Y que, pues, ahora sigan, vaya, otro valorudito ahí que la cumpla. No hizo eso. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4, para que mire qué pasó con la ley. Porque la gente piensa, por eso es bueno atender el contexto. Y siempre tenemos que ir con los contextos bíblicos, porque si lo dejamos allí, la gente, mire, Jesús no vino a abrogar, vino a cumplir, Él la cumplió. Y entonces, ahora tenemos que cumplirla también nosotros. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Dónde dice eso? Hay que cumplir la ley, hermano. Pero sí que no hubo un ser humano que la cumplió.
Hay que cumplirla. No, ¿por qué no la podemos cumplir nosotros? Miren Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es que es Cristo. El fin de la ley es Cristo. ¿Para qué fue ese fin de la ley? ¿Para qué le dio fin a la ley? Para que ahora la justicia de Dios se aplique solamente al que hace, al que cree. Porque la ley, el que haga las obras, vivirá por ellas. En Cristo ahora le pone fin, porque ya no hay ley, ahora es al que cree. Opuesto, hacer a creer es diferente. La maldición de la ley a la bendición por fe es diferente. Entonces Cristo cumple la ley, punto 1, cumple la ley. Porque la ley nada perfeccionó, dijo el escritor de los Hebreos. En la ley a nadie arregló. La ley vino para que el pecado se portara un poquito más pecaminoso. Porque sin la ley no se conocía el pecado. La gente vivía, de Adán hasta Moisés vivía sin ley, pero había pecado. Pero no sabían que estaban en pecado. Porque como no hay ley que diga, este es pecado, este es pecador, es pecado. No había ley, no había pecado, aunque había pecado. La gente pecaba, pero como no había alguien que lo... Porque la ley vino a poner el dedo. A señalar, culpable, bandido, pícaro, sinvergüenza, come cuando hay. Bueno, se come cuando hay, pero aguafiestas, saltamuros, saltacercos, salta... Entonces, la ley, ¿va? Entonces, al desconocer el principio de que Cristo le puso fin a la ley, eliminó la ley, al no conocer esto, la gente sigue pensando que hay una ley y que hay que juzgar a la gente y condenar a la gente, porque la ley vino a condenar y a hacer el pecado pecaminoso. Entonces, cuando Moisés pone la ley, se identificó al pecado. Dijo la ley, no codiciarás. Ándale, dijo Pablo. Y yo codiciaba y ni cuenta me daba. ¿Por qué? Porque no había ley. Pero cuando la ley vino, me di cuenta que estaba en pecado. Al no haber ley, no hay pecado. Entonces, cuando Cristo viene y quita la ley, le pone fin a la ley para que la gente no fuera dirigido más por la ley, sino que la justicia de Dios se establece por el creer. Todo aquel que cree se aplica a la justicia de Dios. Entonces Cristo viene ahora, quita la maldición de la ley, cumpliéndola, porque no fue el molote eso, no, la tuvo que cumplir, J a J, tilde a tilde, punto por punto, y le pone fin. Entonces, ¿qué pasó ahí en ese momento? Cristo muere, exclama su última palabra en el griego, tetelestai, que significa consumado es. Ese fue un grito, ese fue, según el original, fue un grito ese. Fue un grito cuando exclamó la última palabra, consumado es, del griego, tetelestai. Fue un grito espantoso, dando a entender que todo estaba cumplido. O sea, es una palabra maravillosa esa. Consumado es una palabra que retumbó, consumado es. Y antes había él orado, Padre, Jesús orando, dijo, Padre, la obra que me diste que hiciese, la he acabado, he terminado con la obra, estaba listo ya, esperando la sentencia de Poncio Pilato, que se reunía la nájica y va por allá con los líderes del Sanedrín, darle la sentencia, soltar a Barrabás, que se siguiera divirtiendo, robando y haciendo fechorías, y él a la cruz para que se cumpliera. Por eso dice el escritor de los Hebreos que cuando Cristo agarró la cruz, la gente lo pinta que va llorando, que va triste, que va... No, iba con gozo. Porque él sabía que del pesebre a la cruz, él no tenía alternativa, él no estaba pensando en hacer fincas y tener vacas y chanchos ahí para engordar. Una vez se confundieron porque era tremendo con la palabra. Y salieron dos muchachos y le dije, aquí está la luz, dijeron. Cuando le dieron al Señor, que hablaba con autoridad, como decían, hablaba con autoridad el Señor. Y llegaron, le dijo el cipote, mira, Señor, ven para acá. Dile a mi hermano que parte la herencia conmigo. Porque si el Señor dice, esto es tuyo y aquello es tuyo, ya nos fuimos, no ocupamos nada. ¿Y sabe qué le dijo el Señor?
¿Y quién me ha puesto a mí por juez o partido? Le dije, no he venido a eso. La gente se confundía, porque lo miraba así, ¿verdad? La gente se confundía con el Señor. Yo no he venido a eso, no he venido a perder tiempo en esto y esto y esto. Eso no es. Y por eso le aclaró a Poncio Pilato. Señor, pero tú eres el rey de los judíos, tú dices que yo soy rey. Y tú dices, yo para esto he nacido, le dice, para ser rey. Pero ellos pensaban que siempre era un rey político, un rey militar, con posesión acá. No, le dice, y te voy a aclarar, mi reino no es de este mundo. Yo no vengo a buscar tierras, ni vacas, ni chanchos, ni una hacienda, ni poner un banco. Mi reino no es de aquí. Mi reino es del Espíritu. La ley trataba con la carne. Cuando Cristo viene, termina con la carne. Y les dijo a él, miren, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y la carne, Señor, la carne, para nada. Entonces no vamos a hablar de carne contigo. Es que para nada aprovecha. Y si no aprovecha para nada la carne, entonces no hablemos de lo que no aprovecha. Por eso a veces hago hincapié en lo que hablemos. Yo hago hincapié, no se moleste conmigo, pero tratemos de hablar correctamente lo que Dios dice en su palabra. Porque si usted habla fuera de la palabra, usted está hablando cosas que no aprovecha. Fuera de la Biblia, usted está hablando pura carne. Y carne con carne, los resultados terminan allá en la tolva, dijeron, ¿verdad? No sirve, no edifica. Todo lo que no es palabra no edifica nada, nada. Ahí lo que trae son conflictos carnales, pleitos, celos, contiendas. Esas son las divisiones que se presentaban en tiempos de Pablo. En tiempos de Pablo la gente dice, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy cristocéntrico, yo soy de aquí, deje de andar peleando en ramadas, hombre, y kiosquitos evangélicos, yo soy de esta, yo soy de la otra. Eso no edifica, no ayuda, eso es pura carne. Ahí no hay espíritu. Y no podemos perder el tiempo nosotros con cosas carnales, con cosas que no edifican, con cosas que no ayudan en nada. Hable por teléfono, hable lo que va a hablar, sea preciso, macizo, conciso, breve, hable lo que, y la palabra. Ahí hable la palabra, porque lo que más que usted diga, usted no ayuda en nada ayudar a nadie. La palabra, hija, la palabra, hijo, la palabra. Ya me voy, papá, ya me voy. Bueno, hijo, que les vaya bien, los encomiendo a Dios y a su palabra que tiene poder. Y sobreedifique a sus hijos, denles palabra. Hijo, todo está bien. La palabra de Dios dice esto, la palabra. Pero usted tiene que hacer la palabra, llénese la palabra, para que de la abundancia habla. Y si no hay abundancia, si tiene abundancia de carne, la boca va a dar abundancia de chorizo con huevo machucado con sí, uno tiene que estar presto. Por eso yo tengo mucho interés siempre en la palabra, y gracias a Dios que ya se nos van a habilitar 2 canales en Comayagua para la palabra. Eso es la palabra, porque a mí me interesa la palabra, que en este momento hay que bolsearse, pero hay que bolsearse. Pero hay que enriquecer las familias con la palabra. No hay mejor regalo, no hay mejor ayuda que usted dé la palabra. De todo lo que dé, bueno, da regalitos, pero acuérdense que los regalitos son pasajeros. Hoy estrena y mañana está ruin y anda rodando ahí. Compre una cosa, pero la palabra no. Hay que invertir en lo eterno que es la palabra. La palabra. Entonces, después de la cruz, la bendición ya no era por las obras, sino por el creer, sino por la fe. Vamos a ver este versículo de Efesios capítulo 1, versículo 3. Y vamos a repetirlo mucho este versículo. Efesios capítulo 1, 3. Ya Dios en la cruz paga un precio y da la regalía. ¿Se recuerda cuando les dijo a los efesianos? Porque por gracia soy salvo. Fue la gracia de Dios, la salvación, una gracia, y todo el mundo, la gente dice, pierde la salvación, hermano. Y se pierde o no se pierde, es que la dieron, hombre, de gracia. Así que aquí es un regalo de Dios. Y la gente pensando, ¿y si la pierdo, hermano? Tiene que portarse bien. Vuelve a la ley. Porque el portarse bien, hacer obras, es de ley. Obras de ley. Y aquí no hay obras. Aquí estableció Dios algo de creer en lo que Él ya hizo hace 2000 años. Por eso dice el versículo 3. Bendito, dice Pablo, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a bendecir un día cuando nos portemos bien. Que nos
bendijo. Y esto es importante explicarlo para los hermanos que no entienden el preterismo, porque piensan que Dios no es preterista. Dios es un preterista 100%. Preterista es algo que pasó, ya ocurrió. La gente está esperando, está en esperanza de algo, ya no hay esperanza de nada. Ya todo fue con aquel grito de tetelestai. Consumado es, no hay más espera. Dios nos bendijo, nos va a bendecir. ¿En qué tiempo está eso? ¿Presente? ¿Pasado? ¿Futuro? Pasado, eso ya pasó. ¿Cuándo hizo eso él? ¿Y cuántos más o menos, cuántos años han pasado? Póngale 2000 en fracción. Según el calendario nosotros hablamos de 2000 años. Que nos bendijo, ¿con cuánta bendición? Toda bendición. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, la maldición de la ley era en Moisés y la bendición era en Cristo. Hay que separar esas dos cosas. Moisés, Viejo Testamento, obra de la ley. Bendición en Cristo por fe, bendición. Y eso está dado. Y eso Dios dio. Dios no dijo, a ver, ¿quién se porta bien? Te bendigo, hijo. A ver, usted, te voy a bendecir, hija mía. Anda a hacer la romería, hacer esto, pagar el precio y después te bendigo. No, es que Dios del hombre nunca esperó nada de eso, porque Dios allá, desde Génesis 6, capítulo 6, cuando viene el diluvio, y Dios va a destruir la tierra, dijo, jamás volvería a contender con el hombre, porque el hombre ciertamente carne es. Carne es. Sí, sigue la carne. Cuando Nicodemo fue de noche a buscar al Señor en Juan capítulo 3, fue a buscarlo y el Señor le explicó cómo era el nacimiento de nuevo, la nueva regeneración del Espíritu. No entendió y era un maestro de la ley. Siendo maestro de la ley, no entendió. Y Jesús le dijo, si te hablo las cosas terrenales, no las entendés, ¿qué tal si te hablo las espirituales? Imagínate. Entonces, te quiero una cosa, Nicodemo, le dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Son dos cosas diferentes. Tenemos espíritu que es y tenemos carne que es. Y esa es la lucha de todos nosotros, espíritu y carne. La carne se opone para que usted no venga los domingos acá. Siempre le salen atrasitos. Siempre hay cosas, que la rabadilla, que el hueso, que el tendón, que hasta el pelo les molesta. Siempre está la oposición. De lunes a sábado la tira, como decía allá en el pueblo, morrocotudo. De lunes a sábado usted no tiene nada. El sábado en la tarjeta comienzan ya en la nochecita y el domingo en la mañana comienzan los ataques, decía la gente, del diablo. Del diablo carne, del diablo que uno tiene el diablo, o de la diabla que está al lado de uno, o de los diablitos que están los engendrecitos ahí, están molestando, o algunos diablitos vecinales. Puso el carro exactamente en el puesto donde usted se parquea ahí y le estorbó ya el vecinito diablito, ya lo dejó quieta, se revuelve por todos lados hay una revoltura ya. Entonces, vamos a Gálatas 3:9 para que usted vea que esa bendición de Dios, y Dios pone un ejemplo muy clásico, muy lindo, en Gálatas 3:9, y dice él, de modo que lo de la fe, porque estaban los de la ley, obra, ¿va? Pero estaban los de la fe. Entonces dice Pablo, los de la fe. O sea, están los dos equipos aquí, ¿va? Los del Motagua, los del Olín, los del Barça, los del Madrid. Entonces, los de la fe. Estos, los de la fe son. No es que van a ser, son. Y son también es un pretérito. Porque ya fueron. ¿Son qué? ¿Son qué? Bendecidos con quién. Ahora, este Abraham hay que analizarlo, porque si los pone que son juntamente con él, es que Abraham tenía algo entonces. ¿Sí? ¿Por qué Pablo los ubica? ¿Por qué no lo? Yo digo, sí, ¿por qué no lo ubicó juntamente con Moisés? Es que Moisés y Abraham son dos cosas opuestas.
Abraham era el creyente sin obras y Moisés era el de las obras por medio de la ley. Entonces, dice, los de la fe, estos van con el director técnico de los de la fe es Abraham. Director técnico de las obras es... ¿Por qué estamos hablando tanto de partido aquí hoy? Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, el creyente Abraham, vamos a leer estos versículos desde el 6, vamos atrásito para que miremos qué pasó con el creyente Abraham, porque es importante anotarlo. Porque si es bendecido con el creyente Abraham, averiguamos quién fue Abraham. Mire qué pasó, por qué fue eso. Así Abraham creyó a Dios. ¿Y qué pasó con esa creencia de Abraham en Dios? ¿Qué sucedió? Le fue contada por justicia. Por eso decía Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia. ¿A quién? A todo aquel que cree. Fíjate cómo lo ubica. Justicia a todo aquel que cree. Abraham creyó y le fue contada por justicia. Versículo 7. Sabed por tanto que los que son, ¿verdad? El grupo que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham creyó y le fue contada por justicia. Y ustedes son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque también ustedes son de fe, como Abraham. Versículo 8. Mire lo que vino preveyendo la Escritura, previno la Escritura. Y la Escritura, hablando del Viejo Testamento, previendo que Dios había de justificar por fe a los ¿qué? Gentiles, de los gentiles. Pregunto, ¿Abraham era judío o gentil? ¿Ah? ¿Gentil? Abraham era de Ur, de los caldeos, gentil. Entonces, pero Abraham se convierte en padre de gentiles y también de judíos, para que ubicara un solo padre. Entonces dio de antemano la buena nueva a Abraham, antes, diciendo, ¿qué le dijo la promesa a Abraham? Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces explica el 9, de modo entonces, dice, que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En Abraham se le dio la promesa que en él serían benditas todas las naciones. ¿Cuándo se cumple la promesa de esa bendición? Cuando Cristo viene, que Cristo fue la simiente de Abraham. No simientes, sino simientes de Abraham. Y iba a justificar, de antemano sabía ya Dios, que iba a haber una justificación por fe a todos los que iban en esa misma línea, porque recuerde usted que de los judíos solo un grupo creyó. Solo un grupo creyó en Cristo. La gran mayoría no creyeron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, un grupo le recibió. Ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos son los de fe, porque creyeron. A los que creen en tu nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos agarraron la misma cobertura con el creyente Abraham. La misma línea con el creyente Abraham. Entonces dice el versículo 14. Le damos el 14 ahora. Gálatas 3:14. Mire lo que dice. Gálatas 3:14. Para que, ahí se cumple, mire, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe. Ya no había otro medio más que la fe para recibir la promesa del Espíritu. Era por fe, por fe. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor e introdujo esa actividad. Entonces, el pueblo de Dios pasó de la maldición de las obras de la ley a la bendición por fe. Al creer en ese sacrificio, al creer en la obra de Cristo, quedaron justificados por la fe. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy de este mensaje? Número 1, las obras de la ley eran por medio de Moisés. La gracia vino por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 17. Ahora, la ley de Moisés demandaba, demandaba, pero la obra de Cristo daba la terminación.
En vez de demandaba, daba. La ley de Moisés demandaba al creyente de la ley hacer las obras. La obra de Cristo no demandaba, sino que daba. Era de gracia todo. Por ejemplo, la ley demandaba justicia y Dios daba gratuitamente. Miremos este versículo de Efesios, de Mateo capítulo 5, versículo 20. Mire cómo aplicaba la justicia a todos ellos. La justicia, ¿cómo era la justicia para los judíos? 5:20 de Mateo. Sí. Porque os digo, dijo el Señor, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así les dijo él. La justicia tenía que ser mayor. Y los fariseos eran una secta estricta de justicia, pues tenía que ser mayor. Pero ¿qué hizo Dios con la justicia de la gente? Vamos a verlo en Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Mire lo que dice. Siendo justificados, fíjense bien, la ley demandaba justicia mayor que la de los fariseos. Pero ¿cómo hizo Dios? ¿Cómo Dios dio la justicia? Mire cómo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mire el medio, mediante la redención. ¿Se acuerdan la redención? Lo redimió de las obras, de la maldición de la ley, mediante la redención que fue ¿en quién? Cristo Jesús fue el mediador. Mediante esa obra es que se obtuvo una justicia de gratis. La justicia que demandaba la ley, ahora viene Cristo y la dio de gratis. Justificó al hombre de gratis. El hombre quedó justificado gratuitamente. ¿Usted sabe qué significa que quedó justificado gratuitamente? Que el hombre, siendo malo, pecador, ordinario, inservible y que no cumplió la ley, apareció que cumplió toda la ley. ¿Cómo aparece él? Porque el que la cumple es Cristo. Y les dijo Pablo a ellos, porque Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ahora Cristo en vosotros, el que cumplió toda la justicia, está en ustedes ahora. Entonces ustedes aparecen justificados. Y gratuitamente, ¿por qué? Porque sin hacer nada. Entonces ahí donde viene la gente que está estudiando con nosotros y comienza a estudiar con nosotros y pone un alto, hermano. Así es esto. De gratis. No hay que hacer nada y que hizo todo Cristo. Sí, porque eso es lo que está diciendo la palabra. Que justificó gratuitamente a todos los que creyeron en Él. Era de un asunto de creer en Él. Y así quedamos nosotros. Entonces no hay que hacer. Entonces como la gente, la carne, oiga bien, el departamento carnal que tenemos nosotros en este mercado, porque hay en el mercado hay toda clase de departamentos, de zapatos, de esto, pero hay de carne también, donde está la venta de carne. En el departamento carnal, la carne quedó viciada. ¿Se acuerda lo que dice Efesios 4:22? Porque el hombre viejo está viciado, quedó viciado a hacer obras, quedó viciado a una demanda. Entonces vino alguien hace unos siglos atrás y dijo, al hombre hay que ponerlo a hacer porque le encanta qué hacer. Y comenzaron las rifas, las sopas, las ventas, las contribuciones, que hagamos esto, hermano, que hagamos lo otro, que hagamos, porque al ser humano le encanta. Y comenzaron a hacer penitencia, romería, y el hombre tiene que tenerlo ocupado en actividades espirituales. Cuando la posición es sentado en lugares celestiales. Y la posición de sentado es una posición de rey. Una posición que un rey no hace, sino que manda, ordena y dice, tráeme aquello, ponémelo aquí, pásamelo para acá, y esto, pero ya lo puse, ponémelo otra vez porque el que pago soy yo. No, señor, pero ya lo puse, ponémelo, si digo 10 veces, poneme la mesa, poneme esa mesa 10 veces. Pero ya la puse, pero yo te estoy pagando para que lo hagas. ¿Cuál es el problema? Se enojan, va. Entonces como se quedó en la mente de que el hombre tiene que hacer, y sacan estas cosas viejo-testamentarias, tienen que hacer. Entonces pasa un activismo
en un activismo la gente, y por estar en obras y estar haciendo, entonces no oyen. Entonces cuando uno se pone a hablar, la gente está ocupada en hacer y no oye. Entonces la gente tiene 10 años, 15 años, 20 años de estarse congregando y no saben nada porque ellos están haciendo. Se lo ejemplifico. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Marta y María. Que cuando llegó el Señor a la casa de ellos, ¿qué hizo Marta? ¿Qué hizo Marta? No me confunda con María, porque van con M las dos, más. Marta, ¿qué decía Marta cuando el Señor llegó? Estaba ocupada. ¿Y qué estaba haciendo? Comida. Estaba ocupada. El estar ocupado es estar afanado en muchas cosas. Estaba afanada en muchas cosas. ¿Y qué hacía María? ¿Qué hizo María? Se sentó a escuchar la palabra. ¿Y qué hace cuando la gente está afanada? ¿Qué produce el afán? Dice que estaba turbada. Y cuando la gente se turba, ¿qué sale por la boca? ¿Qué dijo Marta? Señor, ¿no te da cuidado que yo estoy sola trabajando y Mr. Mary está sentada? Se incomoda la carnita con el que está sentado oyendo. La carnita no le gusta. Dice que es una perdedera de tiempo ir a sentarse a oír. Hay muchas cosas que hacer el domingo. Que eso dice a congregar, a oír. Hay que irse. Viene el partido tal. Hay que ir al meeting. Hay que escuchar allá. La actividad. La carne activa. Y tanto que se activa que termina brava, enojada, toreada. Y usted sentado, va en reposo, va lleno de la palabra y todo el mundo revuelto y usted feliz de la vida por andar turbado. ¿Qué trae la turbación? El afán. Estar haciendo cosas, se afanan, se turban y salen palabras que no son correctas. Marta regañando al Señor. No te da cuidado que yo estoy aquí haciendo esto y mira a esta mi hermana ahí sentada. No te da cuidado que ponerla que me ayude, hombre. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? Estás como ella. Pero ¿qué le dijo acerca de la palabra de María? Que lo de Marta, eso sí iba a terminar, pero lo de María, le dijo, esto ha escogido. ¿Cuál es la mejor parte? Pregunto. ¿Estar en afanes o venir a escuchar la palabra? ¿Qué es la mejor parte? ¿Qué es mejor? Escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra es medicina. La palabra es refrigerio. Hay que refrigerarse este cuerpo físico de tanta cosa en este mundo que lo atribula a uno. La palabra es el refrigerio, te da paz, descanso, tranquilidad. Metes en soberanía de Dios todas las cosas. Mira que esto, tranquilo, Dios tiene control. No, pero esto, Dios tiene cuidado de nosotros. Y usted comienza con la palabra. La gente está turbada de afuera, medio mundo turbado, y usted con la palabra en reposo, sabiendo que el que lo trajo a este mundo es responsable de su vida y la de su familia. Y como quien dice, ¿quién paga la cuenta? Pues el que me mandó a este mundo. Dios es fiel y será siempre fiel. Pero hay que estar atentos nuestros oídos a la palabra de Dios. Entonces, punto 1, la ley demandaba justicia. La ley demandaba obras para vivir. Vamos a Romanos 10:5. Vamos a Romanos 10:5. Romanos capítulo 10, versículo 5. La ley demandaba. Porque de la justicia, mire, había la otra justicia. ¿Cuál? La de la ley. Porque la justicia, ¿qué es por la ley? Moisés. Claro, lo dice Pablo. Escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué demandaba la ley? Obras para vivir. Pero ¿qué dijo Dios ahora? Romanos 1:17. Vamos a Romanos capítulo 1 ahora. Este libro de Romanos es una bellezada. Lean Romanos. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, mire la justicia de Dios ahora. ¿Se acuerda que había una justicia de la ley? De las obras, ¿verdad? Ahora la de Dios, mire la de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Qué estaba escrito? Eso está escrito en el Viejo Testamento. Mas el justo, no más que en el Viejo Testamento estaba escrito, mas el justo por su fe vivirá. Ahora no es por su fe, por la de suya, sino por ¿la de quién? ¿La de él? La de Cristo. Mas el justo por la fe vivirá. En el Viejo Testamento la ley demandaba que el hombre tenía que hacer obras para vivir. Dice Pablo, ahora no, ya no es Moisés, ahora es la ley de la fe. El hombre vive por la fe. ¿Y cómo se vive por la fe? El justo por la fe vivirá. ¿Cómo se vive por la fe? Por la fe es con fe. Con fe. La palabra confesando es una palabra compuesta. Es con fe, editando, sando. Confesando. Ando con fe. Con fe. ¿Cómo anda usted, hermano? Con fe. ¿Qué es con fe? Confesando. ¿Confesando qué? La palabra. ¿Cuál palabra? ¿La histórica? ¿La ley? ¿La de Moisés? No, la palabra viva y eficaz. La palabra revelada al apóstol Pablo. Esa es la fe. Porque la fe es por el oír. La palabra de Dios, dice. Porque la otra ya no es. Porque fue, pero dejó de ser cuando Cristo vino y le puso el tetelestai. Y le puso la consumación. Consumado fue lo que hasta aquí llegó Moisés y sus obras. Ahora el justo por la fe vivirá. ¿Cómo? Confesando la palabra. Confesando la palabra usted entra como Abraham, que dice que Abraham llamaba las cosas que no son como que si fueran. Hablando la palabra, confesando la palabra, confesando la palabra. Digo, esto es así. Y usted confesando la palabra no solamente recibe eso, sino que el ambiente donde usted vive lo arregla. Porque si solo hablan tonteras, boconadas, jayanadas, eso no edifica y no ayuda y se pone un ambiente tenso. Pero si usted habla la palabra, todo está bien. Que el hijo se le revolvió acá, que el otro chocó, que su tío Manuel está grave, que su abuela está en el hospital. Y si usted, se le forma una maraña en la cabeza que usted no haya para dónde agarrar. Si va donde su tío, o donde su abuela, o donde su sobrino, que el otro está allá, que el otro tiene un año de haber ido para Estados Unidos y no se sabe si lo agarraron los Zetas o los del Golfo, y usted está enredado y usted está confundido y ya se le fue el sueño, se le fue el hambre y usted pero cuando viene y agarra todo en el decreto de Dios, que usted no puede resolver nada, pero el que está entre usted lo puede todo. Para Dios no hay nada imposible, y para el que cree todo lo es posible. Quedamos en la misma condición de Dios, porque si todo es posible para mí. Nada es imposible para Dios y todo es posible para el que cree, que es igual, que no hay nada imposible también para nosotros, porque el que está dentro de usted es el dueño de las imposibilidades. Él es el que puede resolver la situación y los problemas. Número 3, la ley demandaba una bendición. Había una bendición. Vamos a números para ir concluyendo ya. Había una bendición, número 6:24, que la gente se sabe mucho este término, pero lo voy a citar ahora, porque la gente repite bastante este versículo. Número 6:24, y me acordé, ya 10 no sabía dónde estaba, pero vi que se me vino. Jehová te bendiga y te guarde. Ese es un texto que la gente lo sabe. Jehová te bendiga y te guarde. Pero este saludo y esta bendición, esto no pasa más de ser un deseo que le dijo Moisés al pueblo de Israel, que Jehová te bendiga. O como dicen ahora, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga es un saludo de espera que Dios lo va a hacer. Dios te bendiga. Pero es diferente a ver lo que dice Efesios 1:3. Volvamos a Efesios 1:3 para repetirlo, para sacar Jehová te bendiga y te guarde. Gracias, hermano. Yo estoy esperando que Dios me bendiga. Ahora, compáreme usted el Dios te bendiga del número 6:24 con Efesios 1:3. Dice que nos bendijo y con toda bendición. ¿Qué dice el número 6:24? Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Dios te bendiga, hermano. Sí, es bonito, se oye bien porque es bastante religioso, bastante con un buen deseo. Dios te bendiga. Pero si usted lo ubica
después de la cruz, eso fue antes de la cruz, estaba eso pendiente, que iba a venir una bendición en el tiempo, en los cumplimientos totales de Dios. Pero cuando vino el tiempo de Dios y el cumplimiento total de Dios, Dios dijo, ya no los voy a bendecir, porque ya los bendije. ¿Y con cuánta bendición? Entonces, ¿qué es mejor decir? ¿Dios te bendiga o que usted está bendecido y con toda bendición? Porque es una posición de fe. Porque de modo los que son de fe son bendecidos justamente con el creyente Abraham. Entonces, ¿qué dice Pablo ahora acerca de la ley? Que ya Dios derramó su amor en nosotros y con el amor de Dios nosotros le damos cumplimiento a toda la ley. Quiero terminar con este versículo de Romanos 13:8. Terminar ahí, Romanos 13:8. Sin amor no llegamos ni de aquí a la esquina. Sin amor ninguna doctrina es funcional. Todo es palabrerío humano. Entonces Dios dijo, pongámosle el finiquito total a esto. No debáis a nadie nada, dígalo, recibo. Diga, pero dígalo con fe, confesando. Porque es de confesión, ¿va? Bueno, los que no levantaron la mano, gracias a Dios que no le deben nada a nadie. Pero en este mundo, como está diciendo amigo allá que en este mundo todo mundo... en esta sociedad dice que todos tenemos las casas hipotecadas. Se ríe, yo no sé, papi, porque todos tenemos las casas hipotecadas. Es el común denominador de este mundo. Es que este mundo nos ha absorbido mucho, hombre. Nos ha absorbido demasiado que hipotecamos hasta los nietos, hasta las familias, comenzando con el gobierno que le debe todo, a ver a cuántas generaciones están. Entonces estamos así, pero mire, por eso es importante tomar la autoridad ahora del rey, de reyes que somos, y comenzar, porque siempre hay un comienzo, siempre comenzamos. Nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde. Moisés comenzó el ministerio que Dios, ¿sabe qué edad tenía Moisés cuando comenzó el ministerio que Dios le dio? 80. A los 80 años. Chofar y no sé qué otro músico comenzó a los 90 a tocar. Gente que comenzó vieja. Nunca es tarde, pero es bueno comenzar. Y si nosotros comenzamos con este proyecto de no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, vamos abajito, no matarás, no hurtarás, todos los mandamientos que estaban en piedra, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento de esos que estaban allí, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira el 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso nos toca a nosotros ahora. Dios hizo una obra maravillosa en la cruz del Calvario y le cumplió los mandamientos de la ley de Moisés que estaban bajo maldición. Ahora, en nosotros ahora, en este siglo XXI en el cual vivimos, el amor de Dios, en el amor de Dios se cumplen todo lo que estaba allí. El no robarás, no matarás, no debás, todo esto en el amor de Dios. Recibimos entonces que ese amor ya fue derramado en nuestros corazones, dice Romanos 5:5, está en nosotros. Ahora saquémoslo en nosotros para vivir una vida sana, preciosa, y sobre todas las cosas para tener un buen descanso y buena paz. Recibimos la abundancia, la provisión para pagar a los que le debemos, ¿verdad? Y tenemos para pagar intereses, y nos queda, dijo Pablo, para dinerito para compartir con el que padece necesidad, porque siempre hay reyes y reinas en necesidades, siempre hay necesidades que no tienen, pero Dios nos suple a nosotros para suplir a los que padecen necesidad, dice así como los enfermos, los hospitales, gente que ocupa pintas de sangre, sueros en los hospitales, a veces ni un traguito de café tienen en la mañana. Y bueno, en lo que el ministerio crece y recibimos la abundancia para cubrir las necesidades de las familias, que hay necesidades, siempre hay necesidades, siempre habrá necesidades, pero Dios es fiel y es justo en suplirnos todo lo que nos hace falta. Recuerde que nos reunimos con buenas personas, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos un Dios que es todo, por todo y sobre todo. El Ministerio Internacional, disfrutando del amor incondicional de Dios, le agradece a usted por haberlos acompañado en el programa. Declaramos que los ojos de tu entendimiento han sido alumbrados. Hasta nuestro próximo programa.
gracias por su eterno amor. Te invitamos a disfrutar con tu familia, donde tú verás y escucharás la verdad de su palabra. Declaramos que tus ojos alumbrados están. Bienvenido a tu programa, renovando el entendimiento